donde tenemos todavía... ¿Nos vamos al seguro, senadora? Ahí tienes en rojo una propuesta. Ah, sí, perdón, al artículo 3. Al artículo 3, esto tiene que ver, presidente, ¿se acuerda que estuvimos viendo funciona la red CAEC? Y quizás en algún momento está aquí Marcelo Mozo, puede explicarlo si quieren cuando estemos formalmente para que quede constancia de cómo funciona. Pero se acuerda que el seguro lo que hacía era cubrir cuando está dentro de la red CAEC. Eso tiene un sentido, tiene el sentido de optimizar el uso de la red, pero también eso significa costos que son conocidos. Entonces, lo importante nos parecía ahí era que el trabajador tuviera toda la información inicialmente. En esto está también acá el superintendente de salud que puede normar al respecto, pero hicimos una propuesta que señala que los organismos administradores podrán colaborar con las empresas e entidades en la correcta implementación de los protocolos de que se trata el presente artículo y asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, así como apoyar la información a los trabajadores sobre el procedimiento para la correcta utilización del seguro individual obligatorio de salud asociado al COVID-19 establecido en el título 2 de esta ley. Lo que queremos ahí es señalar que es deseable, ¿no es cierto?, que en este caso las mutuales también acompañan a los trabajadores aportando la información y que eso de alguna manera contribuya a que hagan utilización de la red, que no suceda el que no supe cuál era el establecimiento que tenía que ocupar o cuál era el que estaba dentro del CAEC. Independiente de que en el caso de las ISAPRE, en el FONASA esto funciona mucho más directo, pero en el caso de las ISAPRE también puede normar el superintendente de salud. Ese es el sentido de esta indicación, en fondo involucrar a las mutuales en términos de acompañar al trabajador que tiene COVID y cómo puede hacer mejor uso de la red y de los beneficios que contempla esta ley. Esta debería ser una indicación que no genere mayor complicación para nadie. Adelante, me parece muy bien. Sigamos, Pilar. La otra propuesta está en el seguro, ¿no es cierto? 16º, sí, en el tema del seguro, aquí. Del 16º, sí, está ahí, exclusiones del seguro. La senadora Goich propone agregar ahí un párrafo nuevo. Ahí. ¿Tú lo entendiste ahí? Porque hay una frase aquí que... Sí, significa el número 4 de la propuesta. Ya, correcto. Carolina. Esto tiene que ver con aquellos casos en que, o sea, lo lógico es que el trabajador use la red del CAEC. Así debería funcionar. Pero tenemos que ponernos en la situación en que no sea la red del CAEC, algún trabajador podría decidir tratarse en otra parte y eso implica muchas veces una diferencia en el costo, ¿no es cierto? Entonces, parte de lo que conversamos la sesión pasada es que en esos casos, si el trabajador toma esa decisión informado y todo, se cubra el equivalente a lo que se cubriría si se hubiera tratado en la red del CAEC, que eso sea lo que cubre el seguro. Eso es lo que establece esta indicación. Sin perjuicio del anterior, el seguro deberá financiar una suma equivalente al monto del deducible que le hubiera correspondido pagar si el beneficiario se hubiera atendido en la red de prestadores respectivas para gozar de la CAEC, el cual en ningún caso será superior al equivalente a 126 unidades de fomento y en este caso el monto de dinero se imputará al copago que, de acuerdo al plan de salud, sea de cargo del afiliado. Si el copago fuera inferior al monto equivalente al deducible, el asegurador solo estará obligado a enterar el monto del copago efectivo. Y la institución de salud previsional estará facultada para ejercer en representación de los asegurados que sean sus beneficiarios directamente las acciones para perseguir el pago del monto equivalente al financiamiento señalado e imputado al copago de cargo de sus afiliados. En el fondo, ahí el CAEC opera siempre y cuando sea mayor el deducible que el copago. Entonces se ponen ambas situaciones. Si llegamos al monto del deducible del CAEC, va a Mi duda es la siguiente. Esto es una exclusión, ¿cierto? Pilar, porque lo pones en las listas de las exclusiones. Yo no sé si debería ir ahí en el lugar de las exclusiones.
Un tema es la geografía Mm. y lo segundo es, esto se puede entender como el tope del seguro los 126. Me pregunto en un caso que hubiera un tratamiento que terminara siendo más costoso, no es que uno lo desee, pero si ocurriese. Lo que pasa es que ese es el tope que cubre el CAEC, o sea, del deducible, perdón. Es el máximo que debería pagar un trabajador o un afiliado, en realidad, al sistema de ISAPRE por una atención que tiene cobertura catastrófica. Mi duda es si es que eso se puede interpretar que si tiene unos gastos mayores, tiene que pagar. Señor director, Marcelo. Permiso, sí, presidente, por su intermedio, si me permite, quizá el propio superintendente de salud nos puede además confirmar esto, pero la red CAEC funciona de una forma tal que al final se paga el 100% de la cobertura hospitalaria y de todas las atenciones que se produjeron durante la hospitalización, y es de cargo del afiliado solo un deducible. Por lo tanto, no importa el costo de la atención, independiente del costo de la atención, siempre se paga solo un deducible. Y ese deducible es equivalente a 30 cotizaciones mensuales y tiene un mínimo y un máximo. Dice, si esas 30 cotizaciones mensuales son inferiores a 60 UF, se paga 60 UF. Y si esas 30 cotizaciones son superiores a 126 UF, el deducible a pagar es solo 126 UF. Por lo tanto, esa es la fórmula en que hay que pagar deducible. Nunca el afiliado paga más allá de 126 UF, es decir, siempre paga 30 cotizaciones mensuales y nunca más allá de 126 UF. Por lo tanto, no importa si en ese caso es superior dentro de la red CAEC el costo del tratamiento. Ahora, distinto es en el caso que se salga de la red CAEC. Eso no entiendo. Mi pregunta, Marcelo, es una persona que tenga además de una hospitalización prolongada, sí, y que tenga un tratamiento necesario post-hospitalizado, siempre se va a cubrir, porque nunca tendría un deducible de más de 126 UF. Y por ende, el seguro que se va a contratar, en el peor de los casos, cubrirá 126 UF. Así es en el caso de las ISAPRES. Dentro de la red CAEC, presidente. Ahora, si alguien tiene un tratamiento prolongado, imaginémonos que tiene que permanecer mucho tiempo hospitalizado con ventilación mecánica, algún otro tipo de sistema de ayuda respiratoria, lo que ocurre es que está todo cubierto dentro de eso. Pero si él es dado de alta y después tiene algún tipo de secuela, eso es otro tema porque ya no está dentro de la red CAEC y ya no es parte de esta cobertura. ¿Ah? Eso es importante entender, que hay una diferencia ahí. Sí, entiendo que esto es solo para el deducible, Carolina, y que si el seguro tiene que cubrir también tratamiento. No sé si eso lo vimos más arriba o más abajo. A eso vamos ahora, después de esto. Muchas gracias, Marcelo. De nada, presidente. Ya, después teníamos otros temas que teníamos dudas respecto del seguro. ¿Se acuerda? Yo había preguntado si era por qué tenía que especificarse la muerte natural. No sé dónde está en el texto, pero así es efectivamente como se establece, como dejar tranquilidad sobre eso, que fue una consulta que había hecho yo. Después, pues, si quiere, presidente, el director de FONASA puede explicar cómo funciona la red integrada, pero hoy día, de alguna manera, eso está definido y la cobertura institucional, como está establecido en todo el texto del seguro, efectivamente está el carril necesario para que el trabajador tenga la atención y el seguro lo cubra. Donde queda efectivamente algo pendiente es en la rehabilitación. Nosotros siempre entendimos que el seguro era el que cubría la atención completa, eso es hospitalización y rehabilitación cuando corresponde. Un paciente que es intubado, ¿no es cierto?, que tiene ventilación mecánica, después necesita una rehabilitación y eso es parte del tratamiento por el COVID. Ahí
hay dos posturas, ¿no? Y quiero ponerla sobre la mesa al tiro. Una posibilidad es, y que era lo original, y yo quiero señalar que además lo que más me gusta, que el seguro cubra todo. Cuando uno revisa los casos, los que llegan efectivamente a ser intubados y requieren rehabilitación son los menos. Yo entiendo que hay un temor respecto a lo que pueda pasar con una segunda ola, y aquí yo lo digo con harta propiedad, nos ha tocado en Punta Arenas la segunda ola ya, y con una cantidad importante de casos, pero con menos personas que se agravan proporcionalmente. Ahí hay un aprendizaje en la red de salud, pero también algo pasa con la cepa, que bueno, es parte de lo que se está investigando. Entonces no son tantos casos, me parece que eso debería cubrirse dentro de la prima del seguro. Oye, Cristóbal, ¿aló? Una alternativa era que las mutuales hicieran cargo de la rehabilitación. Eso genera algunas complicaciones porque significa hacerse cargo de temas que son más bien de salud común. A mí me parece más ordenado que esté dentro de lo que cubre el seguro, y lo que sí hay una propuesta que yo quiero poner hoy día en discusión es que las mutuales se puedan hacer cargo de todo el tema de exámenes preventivos, y que eso lo dejemos establecido también en el texto de la ley, de acuerdo a lo que establece el protocolo. Todo el testeo preventivo me parece que está dentro de lo que las mutuales tienen que hacer, y es importantísimo que lo podamos garantizar para todas las empresas. Me parece que ahí es donde deberíamos ampliar el rol de las mutuales más que en cubrir rehabilitación. Dicho eso, lo importante es que esta ley tiene que garantizar al trabajador cubrir los gastos de hospitalización y también los de rehabilitación. Entonces pondríamos, además de hospitalización, en el artículo 9, y rehabilitación. Y rehabilitación. Señora Pilar. Presidente. Presidente. Momento. En el artículo 9, sí. Es importante explicitar después de hospitalización y rehabilitación. Ya, muy bien. A mí no, con lo que me van a decir, les pido que no entremos en la siguiente discusión. Mi tema no es el costo del seguro. Esto es algo que hablamos con la CPC, hablamos con la CONAPYME, era hospitalización y rehabilitación. Es para no abrir esta discusión, es un problema posterior. Don Pedro, don Marcelo. Sí. No, presidente, me iba a referir al tema que usted no quiere que me refiera, entonces, pero creo que... Tenemos una discrepancia, no perdamos nuestro tiempo en ese punto, ya lo discutimos antes. Don Marcelo. No, yo quiero contextualizar, presidente, gracias, un poco este problema, ¿no? Entiendo de que se busca la rehabilitación también, solo quiero contextualizarlo. En términos de la cantidad de hospitalizados que tenemos, por lo menos en el último informe, al 26 de octubre, informe epidemiológico, hay 52.376 personas que se hospitalizaron por COVID en nuestro país. De ellos, más o menos el 10% han requerido, o sea, el 10% de los contagiados son esa tasa de hospitalizados. Es decir, de cada 100 hay 10 que se hospitalizan, de cada 100 contagiados hay 10 que se hospitalizan. Ahora, dentro del grupo que estamos hablando, que son entre 18 y, digamos, 65 años, estamos hablando de alrededor de 30.000 de estos 52.000 hospitalizados. Y más o menos, pacientes que requieren ventilador es como un 30%, y el 70% no requiere ventilador, sino que está hospitalizado sin ventilador, en prono o lo que sea, ¿no? Si los que requieren ventilador y que están con estadías más largas son las personas que en realidad terminan necesitando algún tipo de rehabilitación posterior más compleja, porque los que están que son pacientes sin ventilador, en general, básicamente lo que algunos requieren es algún tipo de tratamiento kinesiológico de corta duración ambulatorio. Eso significa que llevados estos 30.000 que tenemos hasta el minuto, por la tasa del 30% que requiere ventilador, estamos hablando de, hasta este momento, 538 personas. Eso es para dimensionar este tamaño. Ahora, desde esa perspectiva, cómo funciona hoy día, las personas que son de FONASA, ese tipo de rehabilitación la hacen en la atención primaria, porque es básicamente kinesiología y fonoaudiología lo que más requieren.
y ellos lo hacen la atención primaria, y la atención primaria para los beneficiarios de FONASA es totalmente gratuita. Eso es para que todos lo sepamos, de que hoy día está desde esa perspectiva cautelada esta situación. Ahora, lo que sí no sabemos es que este virus es nuevo y hay mucha todavía estudio que nos falta. No hay buena documentación, y de hecho de Chile no tenemos, respecto a estudios de los tipos de rehabilitaciones que requieren estas personas en el mediano o largo plazo. No hay suficientes estudios ni en el mundo, y en Chile no tenemos. Por lo tanto, un solo problema que hay es la cuantificación de cuánto significa esta rehabilitación y qué tipo de rehabilitaciones van a requerir mañana, más allá de lo que acabo de decir, que es lo que sí hemos estado viendo, que es kinesiología y fonoaudiología. Entonces, dado esa situación, solo mencionar de que eso impone algún tipo de incertidumbre respecto a cuánto podría ser el tamaño de eso. No lo conocemos, no tenemos datos como para entregar, como para entender tampoco cuánto es. Sí está cubierto en un 100% en estas dos situaciones que hablé en la red pública para los beneficiarios de FONASA. Y el después tratar de describir eso nos puede hacer de que al tratar de incorporar una prima para esto, no sabemos qué tamaño tiene. Y solo quería hacer la mención porque después tenemos en otro artículo una prima máxima. Entonces, el conjunto de ese par de variables que son qué vamos a cubrir y la prima máxima no funcionan de la misma forma. Entonces hay que tener ojo, porque el día de mañana, si la prima máxima la mantenemos, pero le incorporamos mayor cantidad de carga al seguro, lo que puede pasar es que nos podemos quedar sin oferta. Ese es el único riesgo que veo yo detrás. Permítame cubrir ese riesgo político, ¿ya? Porque la verdad, por los números que usted indica, para la Fuerza de Trabajo de Chile, que va a estar pagando este seguro, parece un riesgo bastante acotado, ¿no? Quiero decir. Pero, porque esto es un seguro que va a haber para todos, para que tengamos un retorno al trabajo, es importante. Carolina, ¿qué otro punto tenemos? Tendríamos que agregar, señora Pilar, después de hospitalización, al concepto rehabilitación. Hospitalización y rehabilitación. Sí, y no sé si Pilar está en otra parte también enunciada, habría que chequear eso. Ya. Esto que está en amarillo, ¿por qué estaba en amarillo? Porque ahí se hicieron observaciones, por ejemplo, qué pasaba, porque se excluyen los trabajadores que hayan pactado el cumplimiento de jornada bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo a distancia. Se hicieron observaciones por ustedes, nada más. Pero eso está clarificado, yo creo. No sé si excluye quienes de manera exclusiva han pactado, pero está bien. Claro, o sea, quien tiene exclusivo teletrabajo, trabajo a distancia, no queda incorporado, pero si parcialmente tiene que ir a trabajar, queda incluido. Sí, está cubierto. Entonces, no sé si debería decir que hayan pactado de manera exclusiva el cumplimiento de la jornada. Pero eso es de redacción, se lo dejamos a la Secretaría. Sí. Después habíamos tenido dudas respecto al orden de prelación, pero me parece que eso está bien porque Está resuelto, sí. Está resuelto. Y no sé, Pilar, ¿qué otro tema había más en amarillo? Si puedes avanzar con el texto. Sí, avancemos. Ahí, espérese. Ya. Aquí en las personas aseguradas, ahí se colocaron varias observaciones que se habían dicho. En la letra A, ¿cierto? Afiliados del Fondo Nacional de Salud, pertenecientes a los grupos B, C y D. La pregunta era, ¿qué pasa con los que no se atienden en hospitales públicos? Luego, en la letra B, cotizantes de una ISAPRE, ¿cierto? ¿Qué sucede con las personas de regiones donde no hay red de prestadores con copago garantizado? El senador Letelier sugirió como simplificar la redacción, diciendo, el empleador tiene la obligación de contratar un seguro que cubra a los trabajadores para todo tratamiento y hospitalización. Que en todo caso ya estaría dicho lo de la hospitalización, pero no sé si una cosa de redacción o se deja igual nomás. Sí.
No, ahí revisamos en el A, tiene sentido detallar, porque hay un tema que tiene que ver con la cobertura del seguro de vida, en el fondo del pago, y otra que tiene que ver con la cobertura de la atención de hospitalización y rehabilitación en este caso. En el caso del grupo A, tiene gratuidad, entonces por eso no queda incorporado, pero como es distinta la normativa de FONASA y de ISAPRE, tenía sentido que quede como estaba consignado. Estarían bien las redacciones del A y el B, pero entiendo que en el B tenemos la duda de qué pasa cuando no hay red, si es que eso pudiese ocurrir de los prestadores para el CAEC en regiones. ¿Existen Sí. en todas las regiones? No se le escuchó, presidente. Pero el director de FONASA nos quiere explicar cómo funciona. Sí, y está Sí. Patricio Fernández de la Super de Sí. Salud también, que podría explicar ese punto. Sí, solo en el caso A, comentar, senadora vicepresidente, de que el tramo A es carente de recursos, por lo tanto no son trabajadores, por eso es que no aparecen además. En el caso B, yo creo que Patricio Fernández quien nos puede ilustrar mejor. Yo lo conozco eso, pero creo que él es el apropiado. Patricio. Muchas gracias por el pase, señor director de FONASA, bueno, por su intermedio, señor presidente. Bueno, el punto que está proyectado, ¿cierto? El B, ahora los cotizantes de una institución de salud previsional, siempre que se atienda en la red de prestadores, ¿ese punto es el que quieren que me refiera? ¿O? Claro, ¿qué pasa cuando no hay, o sea, si puede darse la situación en que no tengas el establecimiento de la red CAEC en la región donde estás, o donde vives, o trabajas? Si la ISAPRE no tiene convenio. Sí, en ese caso, lo que hemos hecho es, o sea, en primer lugar hay que determinar que muchas veces estos casos se cruzan a veces con la ley de urgencia. Es decir, si la persona estaba en una situación de riesgo vital y tuvo que recurrir a un prestador cercano por la imposibilidad del traslado, etcétera, en ese caso la ISAPRE debe respetar el pago o en este caso el beneficio del CAEC, porque no había otra disponibilidad. En los demás casos, y que lo vimos en regiones también, porque al principio se comenzó a dar esto también de que ¿dónde pasó mucho? En Temuco, por ejemplo, cuando partimos con el tema de la pandemia, en Temuco las clínicas estaban saturadas o copadas, qué sé yo, etcétera. Ahí en ese caso el traslado a otro prestador disponible siempre era de cargo de la ISAPRE y con el respeto del beneficio CAEC al afiliado, es decir, no hay un cobro distinto, en todo caso siempre va a primar lo que sea más beneficioso para el afiliado. Esto está resuelto por nosotros, está resuelto tanto desde el punto de vista de jurisprudencia como desde el punto de vista regulatorio. Por lo tanto, no es necesario desarrollarlo tanto, pero así es, en el caso de insuficiencia de red o de convenio, etcétera, siempre la ISAPRE debe procurar el traslado en primer lugar y frente a la imposibilidad de un traslado, respetar en el prestador en el cual la persona esté hospitalizada. Una consulta, porque aquí el texto dice norma que dicte la Superintendencia de Salud. ¿Solo la Superintendencia de Salud o es suficiente? Sí, la Superintendencia de Salud. Está Sí, bien eso. absolutamente, porque el CAEC nace a propósito de una autorregulación del sistema ISAPRE y está bajo la tutela bajo la tutela de la regulación de la Super, por lo tanto nosotros podemos ir normando cualquier situación relacionada con esa y no va a haber ningún riesgo de recurso o de impugnación por parte de la ISAPRE. Está bien, entonces dejaríamos los textos tal como estaban. Exacto. En la propuesta, ¿qué otro tema teníamos, Pilar? Sí, más abajo, pero pareciera que está resuelto un décimo en el tema de la cobertura del seguro. Usted ahí hizo una observación, financiar o reembolsar los gastos de tratamiento y rehabilitación, no solo aquellos derivados de hospitalización. Pero eso estaría cubierto por lo anterior. Exactamente. ¿Ya? Sí, de eso. Ya. Seguimos. Artículo 16º.
exclusiones del seguro, aquí, bueno, la senadora Goich presentó su propuesta, por supuesto, y aquí también usted había hecho una observación, presidente. Nos quedamos con la propuesta de la Carolina. Ya, perfecto. ¿Cuál era el otro tema? 17º. ¿Ya? Aquí, acciones para el pago de la indemnización. Aquí había un tema de simplificar la redacción, porque usted propuso que se debería señalar únicamente la fecha de emisión final del copago, y además eliminar la mención a la cobertura esta adicional, dentro de la redacción. Vemos la redacción. Sí. Sí. Don Pedro, ¿tienen propuesta alternativa? Lo que No pasa, en este punto, presidente, presidente, pero Quizá, lo que vimos, presidente, es que aquí es mejor que quede de más a que quede de menos, siendo un seguro nuevo, que queremos que además opere lo antes posible, y ese fue el sentido porque se incluyó el detalle. No me complicaría en eso, esa es mi sugerencia. o sea, con esto estamos evitando tener que hacer un reglamento posterior, porque está todo ya señalado en la ley, entonces rige de inmediato. y, presidente, si me permite Está también... bien, vamos a conceder el punto. Está bien. Ya. Era solo complementar, presidente, sí, solo complementar de que todo está hecho en términos de la operación de este seguro, de forma tal de que el trabajador no tenga que ni pagar, ni ver una cuenta, ni resolver nada, porque el entendimiento es entre las instituciones. FONASA, el prestador y la compañía de seguro, o ISAPRE y el prestador y las compañías de seguro. Está bien. Señora Pilar, ¿algo más? Sí, es que en el 18º, pero ya con lo que han explicado, entiendo que se entienden las instituciones. Que aquí Sí. en el 18º, antecedentes para el pago, ¿cierto? Se habían hecho algunas observaciones, como que la redacción era un poco compleja y bastaría a lo mejor colocar liquidación final del copago, pero con la explicación que dieron, entiendo que son tanto FONASA como ISAPRES los que manejan este tema. Así es. La pregunta es esa última frase en el punto 13, si era suficiente simplemente decir liquidación final del copago del trabajador. Claro, ese es el caso en que al final el prestador nos entrega cuál es la cuenta, nosotros pagamos el 100% de la cuenta y luego de eso le cobramos el copago directamente a la compañía de seguro. Así que con esa liquidación final del copago es donde nosotros le cobramos a la compañía de seguro. Lo mismo ocurre con el monto del deducible del CAEC. Entonces, Está bien. ¿Sí que nos preguntó? En el monto de mutuales, queríamos hacer una referencia respecto del planteamiento de la senadora Goich, y quiero darle la palabra al doctor Jaramillo por su intermedio. Si me espera un segundito para terminar este punto y le ofrecemos la palabra. Ok, muchas gracias. Sí, presidente, también aquí en el 18º, en el número 4, y que se pide, en caso de fallecimiento, certificado de función de la víctima, emitido por el Servicio de Registro Civil, etcétera. Ahí también se había hecho unas observaciones que pareciera que ya están explicadas, pero... Aquí hay un tema relevante, que quede claro el diagnóstico de fallecimiento por COVID. Sí, si me permite, presidente, Por favor, Marcelo. puedo referirme a este punto. Recordemos de que en términos de COVID, el registro civil lo que hace es identificar una causa de muerte que no necesariamente va a decir COVID. Hay sin embargo, en las estadísticas, nosotros dentro del Ministerio de Salud llevamos la estadística de los que son los casos confirmados, que es por decir así técnicamente, tiene un código que se llama el U701, que significa caso confirmado porque tiene un PCR positivo, y hay otro caso que son los casos probables. Los casos probables son los U702. La idea es que este seguro cubra ambos temas, y para eso está una frase aquí detrás que sale después de que en este punto 4, donde dice, después de este requisito se dará después de enfermedad COVID-19, punto seguido,
este requisito se dará por cumplido por el hecho de que su causa básica de defunción sea COVID-19, según la clasificación y codificación establecida por el Ministerio de Salud. Este caso es exactamente lo que estoy hablando. La causa básica de defunción es la que establece el Ministerio de Salud a través del DEIS, y ellos son los que estratifican esto en causas 701, 702, y está la causa básica establecida también en la Organización Mundial de la Salud, que es en el fondo la causa que de alguna forma concatenó el fallecimiento finalmente. Y con esta reacción nosotros entendemos que estamos dando cobertura a esos dos casos que estamos diciendo. Por decir así, hoy día sabemos de que hay una cantidad de fallecimientos que se dan en el informe diario, que son alrededor de 14.000 personas fallecidas hasta el momento, pero por otro lado, también el DEIS informa los casos probables y ahí aumenta alrededor de un poco menos de 19.000 hasta fecha. Entonces aquí estamos dando cobertura a ambos temas, es decir, causas probables y causas también que están certificadas por un PCR positivo. Presidente, yo creo que es importante que eso quede consignado con claridad en el informe. ¿Ah? Sí. Tarea para la Pilar. Está bien. De lo que dijo el director nacional de FONASA sobre este punto. Es sobre el alcance de la clasificación y codificación establecido por el Ministerio de Salud. Sí. Y se entiende que esto tiene que estar registrado, no necesariamente el certificado de defunción del registro civil, pero con el registro que hay en el Ministerio de Salud es suficiente para que el seguro pague la cobertura respectiva. Excelente. Exacto. Seguimos. ¿Qué más tenemos? Presidente, en el 23º, aquí es, como en el artículo primero ya se acordó el tema de no hablar de estado de excepción constitucional de catástrofe, sino que alerta sanitaria, ¿cierto?, decretada. La idea es cambiarlo aquí en el 23º, presidente. Eso lo podemos acordar que lo haga la Secretaría. Exacto. Y estamos todos de acuerdo que eso es lo que corresponde. ¿Hay algo más, Pilar? O sea, del seguro nada más, presidente. Hay otras cosas que quedan pendientes de los otros artículos, sí. Ya, vamos al principio y le ofrecemos la palabra a las mutuales. Perfecto. Gracias, senador. ¿Cómo está? Gusto saludarle. Estamos atentos a la generosa colaboración de las mutuales en esto. Presidente, lo que queríamos precisar en relación a la iniciativa hoy día, lo que creemos que podemos aportar como mutualidades es el fondo que llamamos fondo de eventualidades, que un fondo que nos parece que lo más apropiado es destinarlo a medidas de testeo u otras medidas preventivas que ayuden. De hecho, tenemos una propuesta articulada que le podemos hacer llegar para que se dirija esto a grupos de alto riesgo o actividades económicas críticas, es decir, es un fondo dirigido que permita, sobre todo las actividades económicas que requieren mayor o que tienen mayor riesgo, poder de una forma u otra ayudar a la continuidad operacional de esos grupos. Entre esos, por ejemplo, las pymes son un grupo importante, pero tiene que ser dirigido, porque piensa usted que hasta el momento Chile ha hecho 4 millones de test y hay 6 millones de trabajadores, por lo tanto el testeo, por así decirlo, sin un foco, sin un direccionamiento no tiene mucho sentido. Por eso nuestra propuesta es más bien que este fondo se destine con el apoyo de cada administrador respecto a su empresa, buscando grupos específicos que nos permitan contener. De hecho, hay iniciativas que son, a veces, por ejemplo, cuando está cerrada una faena y se reabre, es muy útil tener un testeo de entrada, pero en otras ocasiones, cuando hay un brote, por ejemplo, una empresa, es importante poder hacer la contención del brote. Por lo tanto, es un testeo dirigido, focalizado a grupos de alto riesgo o actividades de alto riesgo y sería financiado con este fondo de eventualidades que proponemos sea la propia Superintendencia de Seguridad Social la que autorice el uso y que supervise el uso del mismo. Entonces entiendo, a ver si entiendo bien, que usted está proponiendo que las mutuales se hagan cargo del testeo antígeno
en las pymes. No, hay varios... Para tratar de situar bien cuál es el tipo de compromiso, porque en la que hemos planteado los protocolos hay el criterio de tener instrumentos de prevención, y el testeo como un mecanismo de prevención de contagio, de control. Y la pregunta es si es en ese ámbito van a colaborar, es tratar de precisar para que quede bien en la historia entre todos nosotros. Sí, perdón, presidente, si la Pilar nos puede proyectar dónde están las obligaciones, o sea, el protocolo y donde se establece el tema del testeo, eso. Libro cuarto, ahí está. Ahí. Porque yo creo que sería bueno dejar, o sea, por lo menos esa era la propuesta que teníamos armada, dejar aquí, que será los organismos administradores, ¿no es cierto?, de la ley, se harán cargo del testeo en la letra A y parte del B, pero con ciertos márgenes que entiendo, o ciertos límites que entiendo que es lo que plantean, ¿no? Hay empresas grandes que lo están haciendo y lo pueden hacer. Yo creo que lo importante acá es cómo nosotros garantizamos que el testeo preventivo regular se haga y esa sea una forma que permita retomar la actividad productiva. Y eso tiene que ver con el rol de las mutuales, que es preventivo, pero yo creo que es importante dejar más identificado con claridad cuál es el compromiso. Eso se puede normar, probablemente uno puede dejarlo asociado a un reglamento o algo que se norme con la superintendencia. Lo que nosotros planteamos, senadora y senador, es que el fondo de eventualidades, que es un fondo que la superintendencia controla, se destine íntegramente a este proceso, pero la estrategia de testeo cambia mucho según el tipo de actividad económica. Hay momentos en que está detenido toda la actividad económica, por lo tanto no tiene sentido hacer testeo, y en otros momentos donde es necesario reactivar una actividad económica, y hay otros modelos de trabajo, por ejemplo, que tienen test de entrada porque hacen aislamiento durante varios días, por lo tanto no hay un solo modelo de testeo ni hay un solo tipo de test. Pero aún sigue siendo, piensa que hay 6 millones de trabajadores, y de esos, si vemos los datos que presentamos en la primera reunión, si descontamos la gente que hace teletrabajo, la gente que está sin trabajo, etcétera, llegamos alrededor de 4 millones. Pero para que se haga una idea, Chile ha hecho hasta la fecha, para diagnóstico de COVID, 4 millones de test. Entonces, si hiciéramos eso, alcanza un test para cada persona. Entonces, por eso es que no es simplemente decir hay que testear, sino que es necesario. Lo que proponemos en la redacción es que se cree este fondo destinado al testeo, o sea, se dirija este fondo al testeo, entendiendo que el trabajo que tenemos que hacer con las empresas también es asesorarlo cuál es el mejor modelo de testeo, en qué circunstancias se puede utilizar, pero también hay varios tipos de test, no hay un solo test. Y eso también ha ido cambiando en el tiempo. Inicialmente, se recuerda usted, partieron la PCR, los test de anticuerpos. Eso sirven para una cosa, básicamente inmunidad, pero hay otros test hoy día que se han simplificado. Por ejemplo, hoy día estamos apoyando a las empresas que hacen testeo de PCR, pero en saliva y procesado en pool. De hecho, partimos en Punta Arenas un par de semanas atrás implementando lo mismo, pero eso tenía un objetivo en el contexto del brote que tenía Punta Arenas. Ese objetivo cambia cuando no estamos en un brote, porque el rendimiento que tiene el testeo, piense que hoy día de cada 100 personas que se le hace un test dirigido por sospecha de COVID, solamente 5 salen positivas. Por lo tanto, es un esfuerzo que tiene que estar muy, muy concentrado y coordinado en qué se quiere obtener. ¿Ya? En algunas empresas, como usted menciona, la continuidad operacional depende de tener a las personas negativas, y por lo tanto el testeo que hacen es más bien desde la operación de la empresa. Es decir, mire, ¿sabe qué? Yo, para funcionar, así como necesito muchos insumos, también necesito personas que estén sanas. Y por eso se controla más bien el que esté negativo, más que el que esté positivo. Por eso depende también de qué se quiera obtener. Y eso, como es dependiente de varias variables, nuestra propuesta es que cada administrador con sus empresas establezca cuáles son las estrategias de testeo que va a implementar según el contexto en que estén y según las actividades que estén realizando. Ya, está bien. Digamos, entiendo que eso es lo que ustedes plantean. Perdón, presidente, le envié a la señora Pilar la redacción por su correo electrónico, la redacción que le proponemos del articulado. Presidente. Señora Pilar, ¿usted lo tiene a la vista? No, estamos buscando, presidente. Espérese un poco. Se lo acabo de enviar. Sí. Presidente.
¿Le puedo pedir palabra? Y por cierto, se lo ofrezco. Muchas gracias, presidente. Acá Fernando Alvear de la CPC. Muy buenos días a todos. Presidente, solo una inquietud me queda en relación con el tema de la rehabilitación. Yo entiendo que las compañías de seguro habían hecho todos sus cálculos sin considerar la rehabilitación. Entonces, no voy a hacer cosa que esto, al tenerlo claro que la rehabilitación queda incluida, no vaya a ser cosa que nos afecte de alguna manera las propuestas de empresas aseguradoras para participar en este seguro. Entonces, en ese sentido, y viendo los antecedentes que nos entregó Marcelo Mozo, que aparentemente no son tantos casos, pero y considerando también que el seguro lo cubren las empresas, y dado que también en el artículo, ¿no es cierto?, en un artículo expresamente se fija el monto del seguro, me atrevo a sugerir si no valdrá la pena subir un poco ese tope, para que no tengamos problemas de tener oferta de las empresas. Yo me atrevería a hacer, está en 0,42 la propuesta, subirlo a 0,45, por ejemplo, en UF, es muy bajo el monto, pero con eso tenemos una mayor certeza de que haya oferta. Esa era mi sugerencia, nomás, presidente. Ya lo tomaremos en cuenta. Señora Pilar, respecto al texto que mandaron las mutuales, ¿tiene algo? Proyectado en la pantalla, presidente. Presidente, lo colocamos frente al artículo 4, pero la comisión tiene que decidir dónde va. ¿Dónde va la geografía? Probablemente después del cuarto. ¿Y como un artículo nuevo, dice usted? Sí, yo creo que es mejor. Ya. Ahí dice, mientras se encuentre vigente la declaración de alerta sanitaria, la Superintendencia de Seguridad Social, pero esto es, bueno, le está entregando atribuciones a la Superintendencia, podrá autorizar de manera extraordinaria y transitoria a las mutualidades de empleadores para destinar el fondo de eventualidades regulado en el artículo 22 del decreto 285 de 1968 a iniciativas de testeo u otras medidas preventivas que contribuyan a la gestión del riesgo de COVID-19 en sus entidades empleadoras asociadas. La referida superintendencia supervisará el adecuado uso de los recursos del fondo de eventualidades. El Ejecutivo tiene que pronunciarse porque aquí le estamos dando, o sea, nos estamos inmiscuyendo en atribuciones de la superintendencia. El superintendente, me imagino que no tiene ningún problema con esto, ¿no? Sí, entendemos, se lo planteamos a la superintendencia, a la intendenta, y le parece apropiado, y de hecho es parte de una de sus facultades. Más bien, lo que planteamos es que se activa en esta circunstancia la posibilidad de utilizarlo de forma especial. Yo entiendo que esta facultad la tiene. Eso no está en discusión. Sí. Más bien que se gatilla en el contexto y es indicativo la verdad. Así es. Propondría, señora Pilar, que lo pongamos después del artículo 4, no sé en qué lugar de la geografía. Presidente, podría ir también al final del artículo 4. Porque primero el artículo... al final del artículo 4. Claro, porque... Bajemos un poquito. Me parece bien. Se fija, bueno... Asimismo, deberá detallar aspectos particulares, eso. Y podría ir, presidente, al final del artículo 4. Ya. O lo ponemos, ¿sabe? Un artículo 4 bis o un artículo nuevo, si no. Ya, artículo nuevo. Pero que la Pilar quede facultada para revisar eso. Confiamos en su criterio, en su capacidad, con creces. Yo diría que podemos subir a los primeros artículos, que eran algunas dudas que están pendientes de reacción. Sí, presidente. Ya. Presidente, aquí en el artículo primero, el inciso primero, eso ya fue votado.
y ahí está, se modificó y se colocó el tema de que mientras esté vigente la alerta sanitaria. Luego, se había conversado ya en la comisión, agregar como inciso segundo del artículo primero, esta es una indicación que se propuso por la senadora Goich, por la senadora Sabat y el senador Galilea. Sí, esto era lo que, perdón, esto es lo que habíamos acordado de usar en la misma redacción que había para mujeres embarazadas para este grupo de riesgo. Sí, sí, la modalidad, exactamente, la modalidad de trabajo a distancia o teletrabajo. Ahí solamente queda una cosita pendiente que... Entonces esa es una indicación que suscribiría toda la comisión. Bueno. Que esto venía del proyecto original del texto que nos había asesorado, que era el proyecto, el segundo proyecto, perdón. Sí. Presidente. Señor subsecretario. Sí, el texto que está ahí no es el mismo de la ley de las embarazadas, que era lo que habíamos conversado en su momento. Entonces, ahí habría que eventualmente ajustarlo en esos términos, o si no, hacer referencia a la ley de las embarazadas y decir que tendrán el mismo tratamiento que tienen en la ley, que es la 21260, de pronto podría ser más simple. Bueno, ¿hay algún tema en particular que lo tenga inquieto, don Pedro? Sí, que aquí lo que contemplamos en la ley 21260 era de que primero se tiene que privilegiar teletrabajo, trabajo a distancia o un trabajo que no tenga presencia, o sea, contacto con público, pero dejamos la posibilidad, si en algún caso no se puede nada de esto. ¿A qué vamos? Puede ser de que sean 2 o 3 trabajadores en un almacén, y ahí la verdad que no hay mucho más que hacer de que en un caso y otro, y eso está dicho así en la 21260. Pero esa alternativa no está planteada acá como que en la medida de que esto se pueda y no genere problemas. Entonces, de pronto... La última opción. Presidente, ahí está destacado lo que dijo el subsecretario en sesión anterior. Él sugirió agregar esta frase final que aparece en la ley 21.260. Me imagino que al final del texto que tenemos, siempre que ello sea posible y no importe menoscabo para el trabajador o la trabajadora. Me parece muy bien. Sí, con eso queda resuelto, don Pedro. Y además queda consistente con el otro texto. Ya, sí. Aprobamos en esos términos. ¿Se entiende que todos están aprobando esto, presidente? ¿Está toda la comisión presente? Senador Galilea, senadora Muñoz. Senadora ok, yo. Ya. Estamos. Vamos al artículo segundo. Ahí en el artículo segundo, presidente, se aprobó, tíralo más. Ahí. Se aprobó el inciso primero, y luego, el inciso segundo no lo votamos. El protocolo de seguridad sanitaria laboral aplicable en cada empresa deberá contener al menos lo que disponga la Superintendencia de Seguridad Social mediante norma de carácter general en conformidad a las directrices de la autoridad sanitaria y a los contenidos mencionados en el artículo 4. Esa redacción la había propuesto el Ejecutivo, Francisco del Río, y la comisión... Sí, la comisión ya. Sí, y sí, queda aprobado eso, ¿no? Sí, ¿se entiende que está aprobado? Vamos. ¿Quién no está? No está la senadora Van Rieselberghe. Ya, entonces 4-0 porque la senadora Van Rieselberghe no está. Estuvo, pero parece que tuvo que salir. Presidente, ahí también está destacado, deberá detallar aspectos particulares, pero eso está en el artículo 4. Yo creo que es reiterativo. Sí. Yo entiendo que está después de la numeración, dice esto mismo. Sí, así es. Yo repetirlo de nuevo. No es necesario. Esta parte coloreada la eliminamos entonces. Claro, senador. Porque ya está contenido en el artículo segundo. 4. Sí. El artículo tercero sería lo último. En el artículo tercero, presidente, bueno, nunca hemos podido terminarlo, nunca se ha tomado decisión.
Los organismos administradores del seguro de la ley 16.744 tendrán que elaborar dentro del plazo de 6 días hábiles contado desde la publicación de la presente ley un protocolo tipo para sus empresas adheridas o afiliadas, debiendo basarse en las recomendaciones de la Superintendencia de Seguridad Social y en los contenidos mencionados en el artículo 4 de esta ley. Luego, el Ejecutivo presentó una indicación para agregar los incisos segundo a quinto nuevos. ¿Los leo, presidente? Por favor. Ya. En caso de no existir acuerdo entre el empleador y los trabajadores respecto del contenido del protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19, cualquiera de las partes que hayan participado en el proceso podrá requerir al respectivo organismo administrador del seguro, de la ley 16.744, que se pronuncie respecto del cumplimiento de las condiciones señaladas en el artículo anterior. El pronunciamiento del referido organismo administrador deberá ser emitido a través de una resolución fundada dentro de los 15 días hábiles siguientes al requerimiento. La resolución deberá ser notificada a las partes, preferentemente a través de medios electrónicos, dentro de los 3 días hábiles siguientes a su emisión y será reclamable ante la Superintendencia de Seguridad Social dentro del plazo de 5 días hábiles. En caso de no reclamarse dentro del plazo establecido, se entenderá aceptada por las partes. En caso de reclamo, la Superintendencia de Seguridad Social deberá conocer y resolver el asunto mediante resolución fundada dentro del plazo de 10 días hábiles contados desde su recepción. Dicha resolución deberá ser notificada al organismo administrador y a las partes involucradas, preferentemente a través de medios electrónicos. Y cuando contenga modificaciones al protocolo, deberá indicar el plazo en que el empleador deberá efectuar dichas modificaciones. Sin perjuicio de lo anterior, durante el tiempo en que se tramite el o los requerimientos de las partes, se aplicará el protocolo tipo al que se refiere el inciso primero de este artículo, y una vez resuelto el asunto y efectuadas las modificaciones que correspondan, comenzará a aplicarse el protocolo de seguridad sanitaria laboral COVID-19 de la empresa. Y luego se agrega lo que propone la senadora Goich. Los organismos administradores podrán colaborar con las empresas o entidades en la correcta implementación de los protocolos de que trata el presente artículo y asesorar e instruir a los trabajadores para la correcta utilización de los instrumentos de protección, así como apoyar la información a los trabajadores sobre el procedimiento para la correcta utilización del seguro individual obligatorio de salud asociado a COVID-19 establecido en el título segundo de esta ley. Si puede subir para arriba al inciso segundo propuesto. Ahí, en caso de no existir acuerdo. Mis dudas son dos. El organismo administrador del seguro, ¿es a quien le corresponde meterse en esto? Porque este es un tema sanitario donde salud fija las directrices, principalmente de la cual la Superintendencia de Seguridad Social se guía. No es este es un problema sanitario, no es solo de seguridad laboral, plantearlo en esos términos. Entonces, tengo dudas por lo siguiente. Nosotros habíamos discutido originalmente y en otras leyes está así que quien resuelve los problemas que surjan en esta materia es la Dirección de Trabajo o la autoridad sanitaria. Aquí estamos estableciendo un mecanismo de resolución absolutamente distinto, porque el organismo, la ley 6.744 no es el Estado, es un organismo privado. Entonces yo tengo una discrepancia absoluta en ese concepto, porque en los comités paritarios, ¿quién resuelve cuando hay un conflicto? Los tribunales. Entonces, quiero plantear mi aprehensión. Don Pedro. Presidente,
Sí, respecto de ese punto, tuvimos la sesión anterior, tuvimos la visita y nos acompañó la Intendente de Seguridad Social, Pamela Gana, y nos hacía presente que este es un símil a lo que ya existe en la reglamentación de los comités paritarios. Va a ser habitualmente en el comité paritario donde se va a dar la discusión del protocolo. Y cuando hay dificultades en el comité paritario, el reglamento de dicho comité establece que hay dos instancias, una primera con los organismos administradores y una segunda de apelación a la Superintendencia de Seguridad Social. Entonces se está haciendo el mismo mecanismo que hay para solución de controversias en el comité paritario para las controversias que puedan surgir durante la gestión del protocolo entre trabajadores y la empresa. Entonces, no es algo que no exista, sino que es algo que es la forma como hoy en día se dirimen las dificultades dentro del comité paritario. Y por eso es que se está yendo por esta vía, porque también el tema de que haya una segunda instancia permite mayor seguridad a ambas partes respecto del resultado final que hay en el procedimiento en que se está haciendo la reclamación cuando alguna de las partes no queda satisfecha con lo que se está señalando en una primera instancia, que es el riesgo que tenemos con tener solamente una instancia. Ofrece la palabra a los miembros de la comisión, si les parece el procedimiento. A mí me parece bien, presidente. Senadora Muñoz, senador Galilea. Sí. Presidente, yo también entendí lo mismo la última sesión, de que este es un procedimiento que ya en la práctica existe, que hay un símil, y que por lo tanto no era tan extraño como aparentemente sonaba al oído de que decidiera la Superintendencia de Seguridad Social la discrepancia en este aspecto con el comité paritario. Así que yo sí me atreviera a agregar algo a esta redacción, que me parece en general correcta, es simplemente que antes de poner una frasecita donde dice que tiene un plazo de 15 días, yo pondría, deberá decidir lo antes posible y en todo caso en no más de 15 días, porque a mí me importa mucho de que las discrepancias en este sentido sean resueltas lo más expeditamente posible. ¿Lo podrán resolver en menos de 15 días? ¿En 10 días? Que ahí podemos tener un problema de tiempo objetivo, pero yo pondría cuál es el sentido de la ley, lo dejaría expresado en lo antes posible y en todo caso no podrá superar los 15 días. ¿Está bien, señora Pilar? Presidente. Senadora Muñoz, presidenta. Sí, yo tengo mis dudas en el mismo sentido suyo, presidente. No sé si será suficiente referirse a procedimientos que ya existen para adoptar en este proyecto de ley. No sé cuáles son los resultados de esos procedimientos aplicados en otras situaciones. Entonces a mí me parece bastante extraño que el administrador del seguro sea el que se haga cargo de dirimir una controversia. Yo dejo mi duda planteada y no voy a estar de acuerdo con este artículo, con esta indicación, presidente. Propongo lo siguiente, que pongamos la frase que sugiere el senador Galilea para agregar, señora Pilar. Ya, presidente. En eso estamos de acuerdo en los plazos. Entiendo que habrían 2 votos a favor, la senadora Muñoz estaría en contra y yo me abstengo para que podamos avanzar. Ya. Me opongo, tenemos que volver a juntarnos. Presidente. De la abstención. Pedro, pero sí. quiero serme parte de mi reserva del procedimiento adoptado. Yo entendía que teníamos el acuerdo de que iba a ser la Dirección de Trabajo y la Autoridad Sanitaria. Entonces, forzar las cosas. No, Presidente, 2 cosas. Lo primero, por eso fue que se le pidió a la superintendencia que pudiese estar en la sesión anterior para poder explicar el por qué era el procedimiento y que este procedimiento ya se ha ocupado con anterioridad. Y le quiero hacer una petición respecto del inciso primero, que se acaba de ver, donde habla de recomendación. Es un tema que me surgió ahora, porque ahora que la superintendencia, más que recomendaciones, lo que da son instrucciones. Entonces, si pudiese reemplazarse recomendación por instrucción o dejar recomendaciones o instrucciones, de manera de que no haya duda al respecto. Solamente ese detalle en el inciso primero.
Yo no tengo dificultad, mi duda es la siguiente. La superintendencia tiene directrices ya definidas en estas materias, se presume. Sí, la superintendencia, y de hecho ya ha solicitado, y hay varios de los protocolos que ya existen y que se van a amoldar en base a lo que se está acordando acá en la ley, pero eso ya hay instrucciones impartidas. Sí. Entonces, usted dice, legalmente tiene un abogado que le está soplando la oreja que no deje recomendaciones. Es que la autoridad no da recomendaciones, instruye. Entonces, como si queda solamente recomendaciones, podría entenderse de que... Mi pregunta, don Pedro, ¿existe como instrucción? ¿Existe como resolución? No sé cuál es el instrumento que usaron, por eso mi duda de cuál calificativo usar. Esto deberá ser dictamen, oficio. Son instrucciones en términos genéricos, presidente, pero lo que no es recomendación, porque la recomendación uno puede tomarla o no tomarla. Es obligatorio. Bien. La instrucción es obligatoria. Señora Pilar, no sé cuál es la nomenclatura que debemos usar. Ya. Instrucciones. Instrucciones me parece, perdón, presidente, instrucciones me parece como un término más adecuado a la labor y lo que emite la Superintendencia de Seguridad Social. ¿Ya? Y en todo caso, instrucción es claramente mejor que recomendación. Así que si no es perfecto, es mucho mejor. Presidente, ¿Sí? usted quiere que sigamos con el tema y por lo tanto usted dijo que se abstenía. Lo que yo entiendo es que usted, repetida la votación, se abstiene y su abstención se suma a la mayoría de votos. Esa es la idea, ¿cierto? No quiero quiero que terminemos el proyecto hoy día. Por eso. No, por eso, es que... lo que no sé es si hay voluntad de los colegas es dejar lo que sea la CEREMI de la Dirección de Trabajo y Salud, simplemente. Porque si no tenemos esa voluntad, igual vamos a quedar sin texto. Entonces, entiendo que Carolina y Rodrigo prefieren este texto. Yo me abstengo para que quedemos con algo. Esto es solo el procedimiento en caso de no haber acuerdo. Yo confío que va a haber acuerdo como regla general. La verdad es que me gustaría, igual que la senadora Muñoz, votar en contra. Pero yo para la historia de la ley que he consignado mi discrepancia con la modalidad adaptada, pero estamos facilitando para que tengamos algún mecanismo. No sé cuál es el resultado, como dice ella, del uso de este procedimiento. Yo veo un plazo que podemos pasar 20 días con discrepancia. Pero está bien. ¿Estaríamos de acuerdo, Nani, con eso? Avanzar en esa dirección. Yo voté en contra y en la sala podemos seguir discutiendo. Porque la senadora Muñoz vota en contra, sí. Vamos. ¿Habría algo que quedara pendiente? Presidente, entonces finalmente queda esa redacción, ¿cierto? El pronunciamiento del referido organismo administrador deberá ser emitido a través de una resolución fundada lo antes posible, dijo el senador Galilea, y en todo caso en no menos de 15 días hábiles. En no más. Perdón, en no más. Perdón, en no más. Sí. Sí. En no más. Si no, ahí sí que dejamos la embarrada. Claro. Dejamos la embarrada, sí, es verdad. En todo caso, en no más de 15 días hábiles. Y con eso estamos, Pilar. Espérese. Que tengo que... Sí, no, sí. No hay nada pendiente, ¿no? No, espérese, presidente. Es que quiero ir... Sí. ¿Dónde? Perdón, presidente. El artículo 4, presidente. ¿Dónde queda claro el ámbito de vigencia de lo que estamos haciendo, que esto es para el mundo privado y no para el mundo público? Eso está... Yo creo que en tanto no está explicitado no es, pero... Me gustaría que quede bien explícito, porque si no puede generarse todo tipo de problemas. Presidente, ¿sí?
por lo menos en la parte del seguro está en el artículo 9. Ahí está, en esta otra parte no lo desconozco. Lo antes posible y en no más de 15 días hábiles. ¿Y ahí? ¿Y qué problema hay? Lo que nos importa es que para efectos prácticos el artículo 9 es el único que importa, Rodrigo, que quede explícito. No, pero lo que pasa es que ese artículo se refiere básicamente al seguro, pero a mí me gustaría que... Porque para las licencias los funcionarios públicos no tienen el problema de los 4 días de carencia, que es el otro beneficio, y el que exista protocolo, no van a haber protocolos en todas las áreas. Entonces eso no... está bien que exista el criterio y Presidente, estoy pensando, por ejemplo, en el protocolo. Cada colegio va a tener que tener su protocolo, negociarlo con el DAEM de la municipalidad. Si no hay acuerdo, se van a tener que ir a la suceso o no vamos a aplicar y va a haber una norma general del Ministerio de Educación nomás y punto. Tratando de llevarlo al punto práctico de... Su preocupación es educación. No, y pueden haber muchos otros más del sector público. En salud, por ejemplo. En salud ya tiene sus protocolos. Ya, y no operó, pero operó por instrucción y no por una negociación en el fondo. Que se presume que es enfermedad laboral. Entonces todo esto se fue por el otro carril en el caso de salud. Entonces tiene como otro marco. En general todos los servicios. Si quiere podemos ver al principio. Entiendo que la senadora Goich se tuvo que retirar, está en la Comisión de Salud. No sé, subsecretario, si tiene alguna idea de cómo marcar bien la diferencia. El seguro es donde se marca porque ese es el beneficio. Sí, pero, presidente, en el artículo 2, de momento de que está hablando el artículo 2, habla de que las obligaciones para las empresas, y dentro de empresas, eso lo deja dentro del mundo privado, por definición de empresa. A ver, pongamos el segundo pilar, por favor. Las empresas estarán obligadas a confeccionar un protocolo de seguridad sanitaria laboral conforme a las directrices emanadas de la autoridad sanitaria y sectorial respectiva, etcétera. Y ahí deberá entenderse suficientemente bien. Está bien. Me quedo tranquilo, presidente. Y luego hay otros artículos en que también siempre se habla de las empresas. Sí. Artículo sexto. Las empresas que no cuenten con un protocolo en los términos señalados en los artículos 2 y 3 no podrán retomar o continuar la actividad laboral de carácter presencial. Las empresas que al momento de entrar en vigencia la presente ley se encuentren realizando actividades laborales presenciales deberán confeccionar el referido protocolo y tomar las medidas previstas en un plazo no mayor de 12 días hábiles a partir de la fecha de publicación de la presente ley. Yo tengo subrayado lo de los 12 días hábiles porque ahí, con tanto plazo que se habla antes, me confundí un poco. No sé si el Ejecutivo eso lo tiene claro. Y luego dice, la fiscalización de la existencia del protocolo de seguridad sanitaria laboral y su aplicación se realizará por la Dirección del Trabajo y por la autoridad sanitaria que corresponda, quienes podrán en uso de sus atribuciones aplicar las multas respectivas y disponer la suspensión inmediata de las labores que signifiquen un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. ¿Esto no se había votado? No, presidente. Presidente, ¿me permite? Sí, pero los 12 días hábiles es raro, debería ser 10 días hábiles, pero... Pasa que se consideró probablemente el sábado como día de trabajo para algunas empresas, entonces... Claro, queríamos llegar a 2 semanas en el fondo, eso es.
Ahora, presidente, como están las mutuales presentes, de pronto, porque en la labor, sobre todo asesoría técnica con sus empresas, en que estén los protocolos, van a tener que colaborar mucho ahí. Entonces le sugiero preguntarles también si el plazo con los afiliados que tienen, cómo llegan. Está bien, pero don Pedro, estamos ya, esto ya... Señora Pilar, si puede ir a la parte de arriba del artículo, vamos a despachar esto, Pedro. Esto ya no es... Artículo 6. Las empresas que no cuenten con un protocolo en los términos señalados. Está claro que no pueden retomar, eso estaríamos de acuerdo. Exacto. Lo segundo, para el periodo de transición están planteando no mayor de 12 días hábiles, yo diría 10 días hábiles. La gran mayoría de las empresas están trabajando 5 días a la semana. Yo creo que es bueno apurarle el tranco, las que están trabajando y van a saber porque saben que la ley viene. 10 días, presidente. 10 días hábiles propondría, ¿te parece, Nani, Rodrigo? Presidente, además que acá estamos hablando de días hábiles no laborales, sino que estamos hablando de días hábiles legales. Así y esos son de lunes a viernes, por tanto son 2 semanas. Así que está bien en 10 días entonces. Está bien 10 días, sí. Porque son 2 semanas. Así es. ¿Lo podríamos dar por aprobado el artículo? Sí, por mi parte sí. Ok, también. Pues no está. Ya. ¿Qué más queda pendiente, Pilar? Oiga, Ernesto, subsecretario. Dígame. Como buena parte o casi todas las empresas de Chile están trabajando ya, en la práctica va a haber que preocuparse de mandar, apenas se apruebe esta ley, de explicarles que tienen que no se le vayan a pasar los pavos y que todos tienen que tener su protocolo al día. Por eso yo mencionaba que la labor de asesoría técnica de las mutuales es muy importante a nivel de información para que lo vayan preparando desde ya. Es su pega, yo lo único que digo es su pega. Aquí tenemos a Lorenzo que nos ha acompañado en todo esto, en toda la discusión, entonces seguro que van a activarse de inmediato. Don Lorenzo ya le avisó a toda la gente. Está la CPC, estamos dando, este es el proceso legislativo más abierto que hemos seguido hasta ahora. ¿Hay alguna otra cosa pendiente, señora Pilar? Sí, presidente, el artículo 7. El artículo 7, sobre el que se discutió bastante, la propuesta es: las empresas que reinicien o continúen labores sin contar con el protocolo de seguridad sanitaria laboral a que se refiere el artículo 2, estarán sujetas a lo establecido en el inciso final del artículo 68 de la ley 16.744. Cuando el contagio por COVID se deba a negligencia grave del empleador o de un tercero, se aplicará la letra B del artículo 69 de la ley 16.744. El incumplimiento de la norma contenida en el inciso primero del artículo 2 de la presente ley será agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID-19 se debió a negligencia grave del empleador. Yo quiero recordar que ya una cosa don Pedro ha insistido que no mantengamos el concepto de dolo. Sí. Así, don Pedro, ¿cierto? Que no se presuma, o sea, puede haber dolo, pero el dolo requiere prueba, no se puede presumir, la culpa sí. Lo que queremos, la diferencia, usted quiere solo los casos de negligencia grave y otros queremos negligencia inexcusable, que es distinto. ¿Ya? Porque queremos que los empleadores cuiden a sus trabajadores, porque es su responsabilidad. La gran mayoría de los empresarios se cuidan ellos, se cuidan a sus trabajadores, pero como lo hablé con don Juan Sutil, ellos, la CPC ni nadie quiere amparar a empleadores que no cuiden a sus trabajadores. Entonces, yo le pediría, no pongan ustedes el parche para estar protegiendo a personas que no... poniendo exigencia excesiva para la prueba después, porque ese es el punto. No, coincidimos plenamente. Nadie quiere proteger al que no cumpla con la ley. Obviamente de que habiendo culpa porque no está el protocolo, porque no está implementado, tiene que tener todas las sanciones legales correspondientes. Y eso está, de momento que se habla de negligencia grave, estamos hablando de culpa. En materia de responsabilidad existe lo que se llama culpa y lo que se llama dolo.
Y el dolo requiere intención, y la intención debe acreditarse, mientras que la culpa es del hecho objetivo. No está el protocolo, no está implementado, más allá de la intención que haya habido. Podríamos poner, se deba a una negligencia. No tenemos que poner el apelativo grave. Hablando de negligencia, hablamos de culpa, así que sí, estamos hablando lo mismo. Está bien. Está bien. Entonces, señora Pilar, nos referimos solo a negligencia, no al calificativo negligencia, Sí. que ha eliminado el concepto dolo. Entonces, presidente, queda cuando el contagio por COVID-19 se deba a negligencia del empleador. Sí. Sí. O de un tercero. ¿Ya? Y a la parte de abajo también. Negligencia, allá, correcto. Lo aprobaríamos así, eliminando el concepto dolo, que es lo que Pedro nos ha solicitado en forma reiterada. ¿Queda algo más, señora Pilar? Yo aquí me puse, pero nadie hizo caso. Es que negligencia es un tipo de culpa, porque hay otros tipos de culpa distintos. Señora Pilar. Sí, presidente, espérese un poquito. En el artículo 8, tírate para abajo. Aquí, en el artículo 8, no hubo mayores observaciones, salvo que se sugirió incorporar en el texto, ¿cierto? Que el trabajador con aislamiento cuenta con licencia y que no puede ser despedido. Ahí hay una propuesta, más abajo, del Ejecutivo, en que dicen que esta podría ser la redacción. El trabajador en aislamiento y con licencia preventiva tendrá los mismos derechos de que goza en las licencias por incapacidad temporal. Si el Ejecutivo puede explicar por qué quiere agregar esto. No, presidente, esto en base a la norma inicial que se estará reemplazando con la indicación del Ejecutivo, que usted solicitó que se mantuviese los aspectos de que no podía ser despedido. Nosotros como Ejecutivo entendemos que habiendo una licencia no se le puede despedir igual, pero no tendríamos inconveniente que se diga expresamente, aunque sea reiterativo. O sea, habiendo una licencia se subentiende de que no puede ser despedido, pero por lo que recuerdo fue una conversación suya conmigo respecto de este punto y respecto del artículo que se está reemplazando con esta indicación. La cosa es que en aislamiento no es necesario. El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos. Sí, o sea, efectivamente, sí, el hecho de tener licencia, teniendo licencia, no puede ser despedido. ¿Por qué no se pone explícitamente así nomás? Senadora Muñoz. Estoy de acuerdo, solo licencia. Sí. Don Francisco. Sin audio, Francisco. A ver, ahí sí, perdón. Ahí sí. El Código del Trabajo establece una norma expresa que prohíbe el despido en caso de licencia médica, licencia por incapacidad temporal, por eso la referencia está bien hecha. El trabajador con licencia preventiva tendrá los mismos derechos, ya, eliminando el en aislamiento y. ¿Se aprobaría así el artículo 8? Sí. Entonces la parte que está en azul se borra. Se elimina. Ya, perfecto. Ya. Está la senadora Goch también, entonces se entiende aprobado por ella. De acuerdo. Perfecto. Y, presidente, espérese un poco, déjeme ver una cosa aquí que falta. Página 24, creo, 24 por ahí. Hay un artículo 9 que va a tener otro número, por supuesto, que dice: durante la vigencia de la presente ley, los empleadores de trabajadores sujetos a contrato de trabajo estarán obligados a contratar un seguro COVID. Ah, no, pues queda sin... Sí. No, perdón. No he dicho nada, presidente. No he dicho nada porque eso está resuelto en la indicación del Ejecutivo. Sí, sí, pero ahí en la parte roja, disculpen, la parte roja. Ah, sí, es que eso era antes, presidente, de que llegara la indicación del Ejecutivo. Sí, pero esto no reemplaza el texto de este artículo, ¿o sí? Sí, presidente, porque se elimina este artículo por el título completo, donde se establece el seguro. ¿Ya? Claro.
Ya, estamos bien. Sí. ¿Algo más? Y hay un artículo transitorio que no sé si el Ejecutivo ahí perdón, presidente, lo va a... Porque esto también era antes de que llegara la indicación con este título referido al seguro individual. No, la está eliminado. ¿También? Está eliminado Ya. transitorio, sí. Perfecto. Ya. ¿Ah? ¿Lo tenemos eso, no? Presidente, tenemos una duda aquí en Secretaría respecto del tema de la culpa, del dolo, etcétera, del artículo 7º. Porque el artículo 69 de la ley, que yo lo tenía ahí marcado, habla de culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero. Entonces, ahí se fija, cuando el accidente o enfermedad se deba a culpa o dolo de la entidad empleadora o de un tercero, y ahí vienen todas las reglas. Deberíamos usar la misma nomenclatura. Claro. Perdón, presidente, lo que pasa es que en el artículo que estábamos viendo recién hablábamos de la presunción de la culpa o dolo. Aquí lo que estamos hablando es que si hay culpa o dolo, pero una cosa es que se presuma y otra cosa es que la haya. Que son cosas distintas. Al inicio el texto y la Secretaría lo puede compatibilizar. Pero a ver, ¿cómo lo vamos a compatibilizar? Porque lo que ustedes acordaron es que las empresas, ya, que se refiere y que no cumplan con el protocolo, estarán sujetas a la establecido en el inciso final del artículo 68 de la ley 1744. Y después dice, cuando el contagio por COVID se deba a negligencia, quedó ahora, del empleador o de un tercero, se aplicará la letra B del artículo 69 de la ley que dice, la víctima y las demás personas a quienes el accidente o enfermedad cause daño podrán reclamar al empleador o tercero responsable del accidente, etc. Incluso el daño moral. El incumplimiento de la norma contenida en el inciso primero del artículo 2 de la presente ley será agravante en caso de que se determine que el contagio de un trabajador por COVID-19 se debió a negligencia del empleador. Estamos en el fondo haciendo la misma referencia. ¿Ya? O sea, si la pregunta es si ponemos dolo. Ponemos culpa. O poner culpa solamente, sí, presidente, en vez de negligencia. Culpa. No sé si tiene algún alcance distinto uno u otro. El artículo 69 lo menciona uno u otro y no hace distingo ahí, presidente. Como que la consecuencia es equivalente. Si el tema acá, presidente, es la prueba, que no haya presunciones, sino que si yo acuso a un empleador de que fue un irresponsable o que derechamente fue doloso, o sea, quiso que yo me contagiara, bueno, tengo que probarlo. No puede existir la presunción. Ese es todo el punto. Y eso es lo que dice el 69 de esta otra ley. El texto, está bien, pero el texto nuestro vamos a hablar de culpa o negligencia. Yo no tengo problema que usemos el concepto culpa. Si ocupamos el concepto de culpa así, se entiende que el empleador responde de culpa leve en términos civiles y por lo tanto que es el cuidado que el hombre bueno, razonable y prudente debe poner en la administración de sus negocios propios. Eso es como define el código. Sí, pero es correcto para estos fines, ¿no? Sí, está bien. Poner culpa de manera genérica, pero que se deba a culpa y hay que probarlo, no se presume. Pero es que vamos al texto anterior, señora Pilar, nuestro. Ah, ya, perfecto. Espérese. Sí, página 11. Ahí. Cuando el contagio por COVID se deba a, habíamos quedado, negligencia del empleador o de un tercero. Y Entonces, abajo también. Ahí está claro, Rodrigo. Está claro, ¿no? A mí me gusta el concepto culpa porque está definido en el Código Civil, se entiende clarito que es lo que es culpa leve y por lo tanto... Entonces ponga deba a culpa. A culpa, ya. Culpa sin calificativo, por supuesto. Calificativo. Abajo también se debió a culpa del empleador. Entonces queda cerrado, estamos todos claros. ¿Ya? ¿Algo más que tengamos pendiente?
No, presidente. Damos por despachado el proyecto. Yo quiero agradecerle a todos nuestros invitados que nos han acompañado a lo largo de este debate, a los funcionarios públicos, a representantes de la CPC, de las mutuales que nos han acompañado en todo. Agradecerle a los colegas, al subsecretario, y permíteme en forma muy especial saludar en este día a Rodrigo, que está celebrando un día más de vida, pero no solamente eso, donde va cambiando, no de folio, pero sí de número. Entonces, feliz cumpleaños, Rodrigo, que lo celebren mucho. Yo esperaba que me mandaran un regalo, además de saludarme, pero bueno. Es que va prácticamente un poco más lento por mi internet. No, yo esperaba un regalo del subsecretario, al menos del subsecretario, pero bueno. Pero va en camino, me queda día, Rodrigo, todavía. Ya. Muchas gracias, Rodrigo, que estén muy bien, ¿eh? Felicidades a todos. Gracias. Gracias, presidente. La plataforma la dejamos para la próxima sesión. Ya. Esa próxima sesión, presidente, el lunes. Sí. Sí, ¿cierto? Presidente, ¿Sí? Si no fuera Pilar, ¿no pueden mandar el texto ya sin ningún azulito, sin nada de nada, por si hubiese alguna lecera que se nos escapó? No, por supuesto. Sí, primero hay que armarlo y ahí se los envío. No sé cuándo la presidenta va a poder ponerlo en tabla, pero es un proyecto. Sí, la lo veré con cariño, lo veré con cariño. Sí, presidente, lo que pasa es que los comités acordaron, la próxima semana van a sesionar martes, miércoles y jueves en sala. Y este proyecto está entre varios otros como con preferencia, pero eso lo decía la presidenta. Tenemos una larga lista de urgencias, todo urgente. Sí. Y además el tema de los escaños reservados. Y la acusación constitucional nos va a quitar hartos días también, si es que se aprueba. Hoy día tenemos sesión, ¿correcto? Hoy a las 4. Sí, hoy día hay sala. A las 4. Sí. Ya. Estamos. A las 4, sí, de 4 a 8. El objeto de la sesión se levanta. Quiero agradecerle mucho a la senadora. La grabación se ha detenido. No es fundamento jurídico, por tanto,